¿Te has preguntado cómo empezar en el negocio de bienes raíces sin experiencia? ¿O entre todas las opciones que hay, con cuál deberías arrancar? Pues aquí en este video te estaré mencionando cómo empezar en el mundo de la finca raíz aún si no tienes ni dinero ni experiencia. Porque la idea es que puedas conocer uno de los mejores negocios que existe en la humanidad. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas en este 2025 con Brian Rojas. ¡Vamos! Seguro has escuchado mucho que uno de los negocios más rentables y que históricamente ha hecho a muchas personas millonarias es el tema de finca raíz. Y es que es un negocio que ha existido por décadas, por milenios realmente en la historia de la humanidad. ¿Y esto qué lleva? Pues que hay muchas oportunidades. Por eso si tú estás interesado en conocer sobre este negocio, sobre este mundo, pues aquí te estaré dando paso a paso lo que yo recomiendo que debes hacer para poder arrancar desde ya en el mundo de la finca raíz. Por eso trae lápiz y papel y anota cada una de las ideas que te va a dar aquí porque son bomba cada uno. Paso 1. Lo primero que tienes que identificar es un nicho. Tienes que centralizarte, definir en qué modelo de negocio te quieres incluir. ¿Por qué? Porque si lastimosamente quieres empezar, por ejemplo, en flipping, en remates, en compra y venta, en alquileres, no le puedes dar foco a tu negocio ni a tu dinero. Entonces, hay diferentes tipos de nichos para ser más claro. Entonces, por ejemplo, está el nicho de acuerdo al tipo de vivienda. Entonces, vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario, vivienda de no interés social. Recuerda que las dos primeras, BIS y VIP, tienen una gran facilidad y es que, por ejemplo, si es para tu primera vivienda, tienes ahí subsidios, tienes descuentos, tienes también formas de financiarte, incluso hasta el 70-80%. Entonces, es un negocio bien interesante también para las primeras personas que están hasta ahora arrancando y quieren arrancar por el negocio de compra y venta, por ejemplo, o el negocio de alquileres. Entonces tienes que enfocarte de acuerdo al tipo de mercado. Si tienes un músculo financiero más fuerte, tal vez te puedes arrancar por el mundo de el negocio no bis, ¿listo? Donde las rentabilidades pueden ser más altas en términos de valorización, pero es algo que tienes que empezar a revisar. También tenemos dentro del mundo de los negocios de finca raíz el tema de terrenos o lotes, ¿listo? Que también es un modelo bien interesante donde tú puedes llegar, por ejemplo, a parcelar o dividir un terreno grande que tú puedas llegar a adquirir y obviamente distribuirlo, venderlo e incluso ponerlo en desarrollo, si hasta ese negocio quieres llegar. O si tú solamente quieres buscar lotes, arreglarlos un poco y ponerlos en venta, ese es otro modelo de negocio. Otro nicho está enfocado en el rentas cortas, ¿listo? Que son alquileres, donde a ti no te interesa si es un tipo bis, no bis, lo que tú quieres es sacarle rentabilidad. Ahí lo más importante es la ubicación, ¿listo? La posibilidad de que tú lo puedas alquilar. Ahí te tienes que centrar mucho más, obviamente, en el tipo de requisitos que se pueden dar a nivel de turismo o de las mismas plataformas. Entonces aquí tienes tipo de vivienda, terrenos o lotes. Tienes también la opción de alquileres y finalmente también tienes un nicho que puede estar enfocado en remates bancarios, donde obviamente tienes un mayor riesgo, pero también un potencial altísimo de rentabilidad. En este caso, en cualquiera de los nichos que te acabo de mencionar, lo más importante es que tienes que enfocarte. Entonces, el paso 1 es empieza a decidir en qué modelo de negocio te quieres arrancar. El segundo paso, y este sí que es importante, es tienes que entender los aspectos legales y contractuales de cada modelo de negocio. Dentro del anterior, por ejemplo, también estaba el modelo de flipping, listo, que este también puede ser un nicho, donde tú compras, arreglas y vendes. Entonces alguien diría, ¿qué tipo de contratación o aspectos legales tienes que tener presente? Primero, el tipo de contrato en el momento en que tú compras la vivienda, verificar que no tenga ningún tipo de inconveniente legal, listo, al momento de comprar la vivienda. Segundo, un contrato por si tienes que contratar, por ejemplo, maestros de obra o alguien que te haga las adecuaciones. Y tercero, el contrato de venta. Entonces fíjate que hay unos aspectos legales. También si vas a hacer un tipo de negocio hacia el alquiler de rentas tradicionales o rentas largas, pues el tipo de contrato que tienes que revisar tú es un contrato de arrendamiento, ¿sí? En este caso puede ser a través de una inmobiliaria, a través de una aseguradora o tú directamente. Entonces tienes que leer e identificar los contratos, al igual que Airbnb, al igual que terrenos, al igual que, por ejemplo, si vas a hacer compras sobre planos, en ese caso tienes que revisar los contratos fiduciarios, algo muy importante, las promesas de compra-venta, las separaciones. Entonces, cada uno de estos elementos tienes que revisarlo. Aquí una recomendación. Primero, busca cursos que son gratuitos en su gran mayoría en entidades
expertas, ¿sí? Como el caso de Camacol, como el caso de la Cámara de Comercio, como diferentes universidades que algunos sí ya tienen algunos costos, pero es importante que revises el aspecto legal porque si no, te puedes empezar a meter en un montón de problemas. Uno de los que más les recomiendo que lo revisen muy al detalle es el tema de remates bancarios, porque tienes que estar acompañado muy bien, porque esto requiere procesos largos con abogados. Por eso aquí también es importante que analices un consejo y es busca expertos inmobiliarios, abogados inmobiliarios, dependiendo del tipo de negocio que tú quieres. Recuerda, paso uno, nicho. Paso dos, parte contractual. Para esto, sopórtate tú mismo o empieza a buscar expertos, pero esto también lo tienes que tener presente en tus costos de inversionista. Recuerda que si te gusta este contenido te invito a que te suscribas porque estamos llegando a los 80.000 suscriptores y queremos llegar a más personas. Y la educación financiera debería ser un derecho para todos, pero lastimosamente no es así. Por eso es importante que le brindemos esta información a cada persona y tu apoyo es fundamental. Suscríbete, dale un gran like y compártelo con aquellas personas que consideras que necesitan educación financiera. Paso número 3. Lastimosamente es el paso que muchas personas hacen de primeras y es pensar en la rentabilidad. No, este debería ser casi el último paso, ¿vale? Pero el paso 3 está enfocado, encuentra y tienes que tener presente cómo genero yo las ganancias en ese nicho de negocio, ¿listo? Si tu nicho va a estar centrado en alquileres de vivienda bis, entonces en ese caso tienes que identificar que la ganancia la vas a recibir a través del alquiler, justamente de cobrar justamente el arrendamiento cada mes. En el caso, por ejemplo, de comprar, arreglar y vender, el flipping, ¿dónde vas a obtener la ganancia? En la valorización que le vas a generar al inmueble al momento de hacer la adecuación, más el descuento que tú hayas podido obtener en el momento de la compra. Por ejemplo, es una compra de un inmueble que ya está muy deteriorado. ¿Listo? En ese caso, tú puedes obtener un descuento al precio de mercado porque justamente está tan deteriorado que tú dices, vale la pena tratar de ofrecer un precio más bajo. Ganas por la valorización al momento de la compra y ganas por la valorización al momento de la venta. ¿Listo? Entonces, eso lo debes tener presente. Por ejemplo, en el tema de remates bancarios, la valorización, la ganancia como tal, la vas a recibir en el momento en que adquieras el bien y que después de liberar el aspecto legal, lo puedas poner en venta, lo adecúes, lo alquiles. Entonces, todos estos tipos de negocios tienes que identificar cómo se genera la ganancia. Y segundo, tienes que identificar los gastos, costos administrativos, impuestos, parte de, por ejemplo, legal que tienes que pagar adicional. Entonces, por ejemplo, unas escrituras, tienes que pagarle a abogados, tienes que pagar todo el proceso de adecuación. Entonces, no solamente la ganancia que tú recibes bruta, sino que tienes que restarle los costos para que al final haga los cálculos con una rentabilidad neta. Y en el caso de uno de los negocios más rentables que se habla hoy en día en finca raíz es el tema de Airbnb, ¿listo? Pero yo le digo a las personas, ojo, tengan cuidado porque hay unos gastos que muchas personas desconocen. Primero, los gastos de remodelación, adecuación y obviamente poner todo el inmueble listo, ¿sí? Tienes que obviamente amoblarlo, por ejemplo, es un gasto que tienes que incluir tú y lo vas depreciando, ¿sí? A lo largo del tiempo que lo vas a tener, por lo menos yo recomiendo unos 5 años. Segundo, tienes que tener presente los gastos de obviamente poner este proyecto en el funcionamiento, en el día a día. Por ejemplo, tú tienes que contratar a alguien que vaya a hacer la limpieza todos los días porque todos los días lo estás entregando, más los gastos de transporte, más obviamente los gastos que pronto tengas que pagarle a esta persona o lo vas a hacer tú. ¿Cuánto vale tu tiempo al momento de alquilar este tipo de muebles? Lo estás contabilizando. Todo esto debería ser parte de tu análisis de rentabilidad. Los ingresos que vas a recibir con todos los gastos presentes directos y los gastos sombra, que estos son los que le llamamos como esos gastos de tu estar todo el tiempo pendiente, de estar revisando las calificaciones, por ejemplo, en el caso de Airbnb y mucho más. Esos son gastos que tú tienes que tener presente. Entonces, paso 3, analiza muy bien la rentabilidad de tu nicho y modelo de negocio. Y el paso número 4 es tienes que definir tu forma de financiación. Y es que muchas personas dicen, no, es que yo no tengo dinero, vale, pero es que no sabías que existen opciones donde tú no tienes que poner un solo peso. Por ejemplo, en el caso de vivienda sobre planos, recuerda que tú puedes hacer un proceso de plan de pagos a cuotas, si esa cuota inicial en 12, 24, 36 meses, donde tú a hoy no necesitas prácticamente nada de dinero. Y en 36 meses tú decides, por ejemplo, si tu estrategia es comprar sobre planos y vender antes de escrituración, pues ese puede ser tu modelo de negocio. ¿Listo? Entonces al final no necesitas dinero, solamente necesitas empezar a poner tu dinero mensual. Entonces tienes que identificar realmente cómo te vas a financiar. Entonces, con tus propios recursos, opción uno, como lo acabo de mencionar, opción 2, a través de créditos bancarios, ¿sí? Puede ser un crédito de libre inversión, puede ser un crédito hipotecario. ¿Por qué menciona el de libre inversión? Porque, por ejemplo, si tu estrategia puede ser comprar, arreglar y vender,
Si el monto no es significativo, podrías sacarlo a través de un crédito de libre inversión, lo cual te daría una libertad con los temas de hipoteca y mucho más, ¿vale? O a través de un crédito constructor o a través de un crédito de remodelación. Entonces, estos tipos de créditos todos los tienes que revisar, pero también tienes la posibilidad de entrar con diferentes tipos de tasas de interés, plazos y mucho más. Entonces, esto lo debes revisar. La tercera opción de financiación son los contratos por participación, donde tú dices, bueno, yo hoy quiero comprarme una vivienda justamente para ponerla en alquiler en Airbnb. ¿Qué vas a hacer? Entonces tú defines cuánto es el monto del valor de la vivienda, 200 millones de pesos, 300 millones de pesos, y voy a dividirlo en unas participaciones iguales de 5 personas. Y ahí estableces un contrato. Por eso la parte legal es fundamental. Y otra alternativa es el crowdfunding inmobiliario, donde no buscas un pequeño número de inversionistas, sino muchos inversionistas, donde tú puedes, obviamente tienes que revisar justamente el tema de no hacer una captación de dinero, por eso hay que tener muy claro el aspecto legal, donde tú puedes buscar a varias personas, donde a cada una le pides cierto monto de dinero, montos ya mucho más bajos, donde tú puedes llegar a obtener esa financiación. Entonces fíjate que tú puedes llegar a obtener este proceso de arrancar en finca raíz con poco dinero, en diferentes tipos de nicho de negocio, con diferentes rentabilidades, dependiendo tu experiencia también. Y la quinta opción para arrancar en el mercado inmobiliario, o el quinto paso que yo les recomiendo, es también analicen opciones de inversión donde no necesitan poner mucho dinero. Y es que hoy en día existen muchas plataformas de crowdfunding inmobiliario justamente donde ya te hacen todo eso que te acabo de mencionar. El paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4, lo pueden hacer ellos. Entonces tú puedes tercerizar que alguien lo haga. Te recuerda que hay diferentes plataformas y aquí en mi canal encuentras entrevistas, charlas y videos guía de diferentes plataformas, como es el caso de Macondo para inversión en Estados Unidos en dólares, como es el caso de Troop, inversiones en justamente locales comerciales y fondos de inversión inmobiliaria. Tienes también el caso de InvestWith, donde tienes la opción de invertir desde $50 en inversiones en rentas cortas. Tienes el caso de Ambana, donde puedes invertir en proyectos de construcción inmobiliaria. Tienes el caso, por ejemplo, de Local, donde también tú puedes invertir en justamente hoteles y residencias justamente en Medellín y Antioquia y muchas más alternativas. Entonces fíjate que tienes un montón de opciones donde con poco dinero ya puedes arrancar. Entonces recuerda los 5 pasos. Paso 1, tienes que empezar a definir un nicho. ¿Listo? Especialízate en algo. Cuando uno empieza a poner todos los huevos en diferentes opciones, al final no se especializa y en la finca raíz sí es muy importante empezar un proceso de especialización. Paso 2, analiza los aspectos legales. ¿Listo? Es fundamental que lo hagas porque si no puedes entrar en procesos y después demandas que tú puedes llegar a recibir o incumplimientos que tú no lo sabías. Paso 3, analiza la rentabilidad, pero no solamente la rentabilidad del ingreso, sino de los gastos y los costos. Paso 4, tienes que mirar la forma de financiación y de fondeo, donde tú no necesariamente tengas que poner todo el dinero. Y paso 5, analiza opciones de inversión justamente en finca raíz a través de terceros, donde tú puedas ir aprendiendo también. Entonces, de esta forma, tú puedes arrancar en el mercado de bienes raíces. Si te gusta este contenido, recuerda suscribirte porque queremos llegar a más personas y tu apoyo es fundamental. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy para ayudarte en inversiones, ahorros, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas en este 2025. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.